esperar de la cumbre de la Amazonía en Brasil marcará una diferencia con los demás encuentros? Señor Henry Rafael, ¿qué opina usted? A ver, yo creo que comparto para empezar la preocupación de ambos colegas respecto a cómo es que esta cumbre va a poder tomar decisiones claras, contundentes y cumplibles principalmente por los mandatarios y los países. La problemática es real y no solamente es real en medio de un cambio climático mundial donde el calentamiento global es real, sino la problemática es real también porque en muchos casos, cuando se habla del cuidado del ambiente o el derecho del ambiente y del derecho del desarrollo sostenible, son discursos que a veces son usados por grupos políticos, ideológicos, que siempre hablan de derechos, pero que cuando asumen el poder, ¿no? Hace mucho esto de campaña política, en los presidentes de la región se ve mucho eso, y cuando asumen el poder, lo que terminan haciendo es literalmente olvidar o dejar de plano este tema, o en el peor de los casos, hacerlo de un carácter tan ideológico sin respetar un concepto muy claro que Hugo lo mencionó al inicio de su intervención, que es el desarrollo sostenible. Y ojo, el desarrollo sostenible no solamente ve el aspecto de la sostenibilidad. Yo enseño en unas maestrías de gestión pública justamente este curso y siempre hablo del matrimonio que implica la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las ciudades. Ese matrimonio, ese reto que se tiene que encontrar, porque ciertamente hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar la Amazonia, que el año pasado ha sido reforestado, me parece, en cerca de 20.000 hectáreas, que ha sido algo dramático para la región, principalmente con más del 70% en Brasil, pero que esta sostenibilidad tiene que ir acompañada con políticas de desarrollo, porque por lo tanto, si solamente protegemos la sostenibilidad y no generamos desarrollo, las ciudades, las sociedades no van a participar involucradamente en el proceso del cuidado del planeta. No se trata solo de cuidar el planeta per se, que ya es una acción importante, sino el reto de los países es generar políticas que además de cuidar, generen desarrollo. Por eso es que se llama desarrollo sostenible. Esos indicadores de desarrollo usualmente no son vistos ni siquiera por los grupos ambientalistas. ¿Por qué? Porque implica justamente el gran reto de ver variables económicas que contemplen no solamente, insisto, el cuidado, por ejemplo, de la deforestación, que es importante, sino qué hacer con los problemas sociales en estas regiones de ciudades o etnias que viven o han aprendido a vivir explotando, lamentablemente, los recursos naturales sin ningún tipo de control y riesgo. Y adicionalmente va la amenaza de la corrupción, que es básicamente cuando los gobiernos permiten la tala de árboles de manera ilegal, porque a partir de allí generan ingresos ilegales que van a la corrupción de los funcionarios públicos. Que no se nos olvide que igual es una cumbre con 8 mandatarios y que política por encima y primero que todo. Claro, el tema es ambiental, es la prioridad y es lo que los reúne, pero también es, como suelen ser estos encuentros, una medición de pulso, una medición de poderes. Henry Rafael, por favor, su opinión al respecto. Sí, yo creo que definitivamente no hay cumbre de mandatarios que no tenga un enfoque político. De hecho, yo diría que hasta ayer el foco principal era volver a ver en un evento de mandatarios a Nicolás Maduro y también ver a la mandataria peruana, que dicho sea de paso había sido hasta cierto punto vetada por Petro y por principalmente el presidente de México, que no es parte de esta cumbre, pero Gustavo Petro sí. Y por primera vez la presidenta peruana va a participar desde que asumió el mandato hace más de 8 meses, va a participar de una cumbre de presidentes en un espacio donde sí, en teoría, todos son grupos de izquierda, pero en términos reales, a la hora de ejecutar sus mandatos, están mostrando diferencias bastante claras. Lula, por su parte, tampoco había estado muy activo desde su asunción de mando en eventos de esta índole. Entonces, recibir a los presidentes en su casa en un tiempo difícil como lo estamos pasando en la Amazonía va a ser un tema importante, sobre todo por ver esos temas. Pero el escándalo que ha salido ayer
sobre las declaraciones del hijo de Gustavo Petro, donde también se señala que hubo dinero de la corrupción y el narcotráfico en la campaña de su padre, entonces creo que el foco internacional político va a ser principalmente con el presidente de Colombia, para ver qué puede decirle a la prensa internacional tras este escándalo que ha sido desatado y que además tiene que ver con los escándalos que hay también en las campañas políticas, y aquí abro no solamente a Gustavo Petro, sobre cómo el aporte de la tala ilegal también contribuyen a campañas políticas. Hay varios reportajes de investigación que han señalado lo mismo. ¿Qué tan probable es que se cumpla lo que se ha establecido en el gobierno de Arce, reducir en 2 años el uso del mercurio en la minería? ¿Esto es factible? Voluntad política y conciencia social, ambiental es la que se necesita para poder lograr una meta de ese tipo. Yo creo que los mandatarios que se reúnen podrían tener cierta calidad de conciencia moral o ambiental, pero la voluntad política creo que está alejada de la realidad. Y en ese sentido, insisto, para poder lograr disminuir los índices de mercurio, tiene que haber políticas regionales de desarrollo sostenible. Y allí es donde considero que está la carencia principal de los elementos que se van a abordar en esta cumbre. Nicolás Maduro de Venezuela convocó a las naciones suramericanas a unirse frente a las supuestas intenciones de naciones poderosas de apoderarse de las riquezas de la Amazonía. También destacó que está alineado con las propuestas que se abordarán en la cumbre de la Amazonía a realizarse este martes en Brasil. Creo que para la comunidad internacional la opinión de Nicolás Maduro tiene ya bastante debilitada su credibilidad, no solamente porque es una persona abiertamente violadora de los derechos humanos y que se mantiene en el poder a partir de actos antidemocráticos, populistas y violentos. Sin embargo, también como lo mencionaba en mi anterior intervención, me queda claro que Maduro está tratando de buscar una participación activa nuevamente después de haber sido hasta cierto punto no invitado o evadido algunos eventos internacionales justamente por la presión de los otros países participantes. Hoy está buscando un protagonismo, pero un protagonismo basado en una narrativa que usualmente, como yo lo señalaba también, vienen de estos grupos ideológicos, ¿no? Que les gusta hablar del derecho, que les gusta hablar del conservadurismo, que les gusta hablar del ambientalismo como herramienta política para poder atraer esta palabra del enfoque de derechos, pero que en la realidad poco o nada hacen en el momento que están a cargo del Estado o ejecutan acciones de Estado. Y Maduro es uno de ellos, como lo acaba de mencionar también el colega, quien ha mostrado la serie de carencias que hay en el código ambiental en Venezuela. Sin embargo, eso no quita que para la comunidad internacional Maduro vuelva a buscar ese protagonismo a partir de una narrativa ideológica que le hace daño no solamente a su país, sino a la región. Hemos llegado a un punto en que el multilateralismo amazónico es un tema casi de vida o muerte. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo poder arreglarlo? De una breve manera le pido a Henry Rafael que nos conteste. Se necesita nuevamente voluntad política, pero sobre todo seriedad técnica para poder abordar políticas de Estado que de manera alineada puedan desarrollarse en todos los países. En todos los países hay una tala ilegal, en todos los países hay uso de mercurio que daña no solamente el ecosistema, sino daña a los seres humanos. Entonces, se necesita políticas, nuevamente, insisto, que fomenten el cuidado ambiental, que reduzcan la deforestación, que sean conscientes del cambio climático que venimos viviendo y los fenómenos naturales, como el fenómeno del Niño, que de pronto van a atacarnos, pero que a la par se generen indicadores de desarrollo, pero de desarrollo principalmente económico a estas comunidades, a estas ciudades, a estos ciudadanos, porque de lo contrario, sí, o solamente hacemos sostenibilidad o solamente hacemos desarrollo, y lo que hay que hacer es desarrollo sostenible. Claro.